Estar llenos y estar vacíos. Vamos a hacer unos comentarios acerca de la conferencia del venerable maestro Samael Aun Weor. El día y la hora nadie la sabe sino el Padre. Ya hemos hablado en otras ocasiones sobre la parábola del publicano y el fariseo. Esta parábola es clave y tan difícil de aceptarla, asimilarla, reflexionarla y meditarla. La finalidad es buscar en nuestro interior cualquiera de las dos facetas que se suelen presentar ante diferentes circunstancias de nuestra vida. Y todo es aprendizaje y todo es bien cuando se realiza con la mejor de las voluntades. Dentro de la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, se nos cuenta que en cierta ocasión, cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Esto está en Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 22. De la misma lectura, en el versículo 23, Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Muchas personas han interpretado que Jesús se refería a las riquezas materiales, que Jesús se estaba refiriendo a las riquezas que se traducen en posesión de bienes, casas, animales, recursos, etc. Y una cosa muy especial hay en esta lectura, por cuanto el joven de esta parábola, de esta escritura, era un joven rico con muchas posesiones y era un cumplidor de la ley. Jesús lo ama porque reconoce en él la ternura del joven aspirante a los grandes misterios. Y lo ama con todo su corazón, conmovido probablemente por su juventud y por su candor. Y entonces Jesús le dice: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues.
Hermanos, seguir a Jesús, el Cristo, seguir al Maestro, al adorable Salvador del mundo, requiere de mucho corazón, requiere de mucha fuerza de voluntad, requiere también de sacrificio. Y el primer sacrificio que el bendito Maestro Jesús nos pide es renunciar a lo que nosotros siempre hemos sido. Aquellos que poseemos mucho, necesitamos vaciarnos ante el Señor de perfecciones, porque Él es el Maestro, Él. Y el Maestro tendrá un discípulo cuando tengamos el recipiente vacío para poderlo llenar con las riquezas, con los dones espirituales, para poder sembrar oro en el cielo, en el reino de los cielos. Y Jesús le pide a ese joven, a esa alma pura, noble, te falta algo, prepárate, vacíate de todo, renuncia a todo lo que has sido, porque muchos de nosotros tenemos una familia de yoes a la que nos cuesta renunciar, a esas fuerzas que nos han quitado la esencia y el impulso para seguir adelante. Nuestra mónada sagrada desde el infinito manda impulsos que se traducen en inquietudes en las almas inquietas, deseosas de seguir al Maestro. Pero Jesús nos dice, Jesús el Cristo íntimo nos pide como requisito, dalo todo, piérdelo todo, para ganarlo todo. Y estas frases, por cierto, son del Maestro Samael, cuando nos dice en sus obras, para ganarlo todo, hay que perderlo todo. Otra lectura muy bonita, muy espiritual, es la siguiente, de la espiritualidad sufí. Un maestro envió a 3 de sus discípulos con su cántaro de agua para que trajeran para beber. El primero se conformó con llenar a la mitad del cántaro, pues no quería cargarse mucho ni esforzarse. El segundo, el otro, lo llevó lleno. Y el último, pues, extrañado de que tuviera que ir a traer agua cuando la casa quedaba justo cerca de la fuente, optó por llegar con su cántaro vacío, en espera de que el maestro les explicara qué lección había detrás de ello, pues siempre había notado que había una explicación para todo lo que el maestro enseñaba. Al que llevó casi lleno el cántaro, el maestro le sonrió intuyendo lo que su discípulo había pensado y lo despachó suavemente a su casa. Al que llevó el cántaro lleno, le dio las gracias y le dijo que regresara al día siguiente. En cambio, al que no había llevado nada, lo hizo pasar a la casa y le dijo que se quedara junto a él todo el día en meditación. Una vez terminada la meditación, el maestro lo hizo acercarse y le preguntó, ¿no te gusta el agua en el cántaro? ¿Prefieres verla en su fuente? Y el discípulo le contestó, Maestro, tus palabras son como agua fresca. Perdóname si he cometido una incorrección. El maestro le dijo, quédate, pues tu cántaro nunca estará vacío nunca más. Pues si te considera lleno,
nunca sabrás lo que puedes aprender. Y si siempre te consideras vacío, te van a sobrar las fuentes. Hermanos, hay cosas que impiden en el camino, en el sendero, el avance. Si nos consideramos llenos, aptos, suficientes, calificados, sapientes, que no necesitamos aprender de nada ni de nadie, no estamos con el recipiente vacío para recibir. Y no siempre el devoto del sendero está para dar y dar y dar y dar, porque muchos se consideran a sí mismos que no pueden recibir, que solo pueden dar, que no tienen lugar para aprender de nadie más y confían en demasía en su propia autoimagen, en su propio concepto, en su propia virtud, en su propia sapiencia. Deslumbrado como está con todo el saber que ha acumulado, tanta luz le impide ver el camino. Y a veces son buenos los resbalones, porque la maestra literalmente nos decía muchas veces que esos resbalones, esos momentos oscuros, eran para aprender, para vaciarnos de lo que nos estaba estorbando en el camino. El maestro, los maestros están para llenarnos si nosotros tenemos el corazón abierto, la mente abierta, la voluntad abierta y estamos vacíos porque anhelamos la luz, estamos hambrientos, estamos sedientos para beber de la sapiencia o de la sabiduría de los benditos maestros. Hay otra lectura en Lucas capítulo 1, versículo 53, que dice lo siguiente: a los hambrientos colmaron de bienes y a los ricos envió vacíos, porque los que están sedientos, hambrientos, necesitados, urgidos, verdaderamente hasta se puede considerar que derrotados por la vida, que no tienen ya más esperanza, ya dieron todo lo que poseían y ahora sí están dispuestos para recibir. Y eso es tan difícil de aceptar, porque en los momentos de prueba incluso podemos perdernos por no saber recapacitar, por no saber discernir, por no saber reflexionar y meditar. A los hambrientos, a los que necesitaban, les dieron, pero a los que eran ricos, los mandaron sin nada. Nunca podemos decir que estamos llenos, aptos, hartos, porque entonces estamos estancados. Y ese estancamiento se va a traducir en egoísmo, se va a traducir en sarcasmo, se va a traducir en burla. Y la mente nos va a hacer creer que no necesitamos nada de nadie y que hasta podemos superar las enseñanzas del venerable maestro Samael Aun Weor y no digamos del mismo Cristo. Haber sufrido en la vida no quiere decir y no es sinónimo de que somos cristificados. Es muy respetable el sufrimiento que muchos de nosotros hayamos tenido alguna vez, pero eso no quiere decir
que somos unos Cristos y que somos plenos y llenos de conocimiento, tampoco nos hace ser maestros. Necesitamos vaciarnos de prejuicios, de sapiencias, de altanería, de arrogancia, de prepotencia y hasta de crueldad para con el prójimo, cuando vemos con desprecio sus saberes y sus experiencias que son hermosas. Porque toda lucha, todo trabajo es hermoso. Son heroísmos, son fases que se han superado. Y por eso tenemos que estar siempre vacíos para aprender. Debemos de tener la llama, encendida la flama del corazón para poder aprender y entender mejor las cosas. Nos dice el venerable maestro Samael en una conferencia que encontramos por ahí, que se llama El día y la hora nadie la sabe, solo el Padre. Dice, unos discípulos le preguntan al maestro, no vamos a agotar toda la conferencia porque es muy larga, pero voy a puntualizar quizás los elementos más importantes. Pero todos pueden, desde luego, tener la bondad de consultar la conferencia. Se llama justo así como les acabo de decir. Y entonces le preguntan al maestro, y esta situación quiero que le prestemos atención porque no solo pasaba en tiempos del maestro, pasa actualmente. Esta pregunta que este estudiante va a hacer es la pregunta y la manera de pensar que tienen muchos que ya no quieren trabajar en nada, ya no quieren hacer ningún esfuerzo. Estudiante, venerable maestro, existe actualmente confusión en el sentido de que se ha dicho por ahí de que solo quedan 5 años para morir en sí mismos y que no hay tiempo realmente para más nada, que es perder el tiempo actualmente, estudiar o practicar runas, etcétera, y que muchas personas no quieren ya ni siquiera planificar nada para el futuro, pues consideran que es perder el tiempo. ¿Qué podría usted decirnos al respecto? Y el maestro contesta, bueno, me parece que la gente son muy exageradas. En realidad, de verdad, yo no puedo negar el acercamiento del planeta Hercólubus. Se trata de un mundo gigantesco que viene navegando a través del inalterable infinito. Pronto llegará, pues, a nuestra órbita terrestre. Así es. Ya desde la época del maestro, había gente que ya no quería hacer nada. El mundo se va a terminar, ya no estudiemos, ya no hagamos negocios, ya no practiquemos, ya no vayamos a la filial y ya no vayamos a las convocatorias que hacen, quedémonos quietos, y esto ya no tiene remedio, la humanidad está condenada. Bueno, esa es una postura muy común, pero también están los otros que dicen, miren, ya pasó el 2000 y el Hercólubus no vino. En lo personal, a mí me pasó que hubo una persona que me dijo, mire, ¿y para qué estamos haciendo tanto? ¿Para qué está usted haciendo tanto si de todos modos el Hercólubus ya no vino? El maestro Samael se equivocó, Nostradamus se equivocó, los profetas incluso de la Biblia igual se equivocaron, el Apocalipsis, etcétera, etcétera, porque hay en la actualidad, e incluso ya desde la época del maestro, una gran carga de pesimismo, de negativismo y de entropía que está haciendo que la gente ya no quiera hacer nada. Y durante la pandemia pudimos verlo. Había gente deseosa de llegar a las filiales a hacer práctica con miedo que hacer tal o cual ejercicio. Pero media vez pasó la pandemia, oiga, no nos puede dar clase en línea. La comodidad de estar en la casa y ya no hacer nada. Pasa. Sigamos leyendo lo que dice el maestro. Nostradamus, por ejemplo, afirma en forma enfática
que el evento que aguardamos será para el año 1999. Las Sagradas Escrituras nos hablan de los tiempos del fin. Yo ya hablé claro sobre estas cuestiones en mi libro titulado La doctrina secreta de Anáhuac. Así, no sé qué es lo que pasa con los hermanitos gnósticos. Si ya escribí lo que tenía que escribir en el citado libro en relación precisamente con la catástrofe final. Ojo, oigan las palabras del maestro una vez más. No sé qué es lo que le pasa con los hermanitos gnósticos. Si ya escribí lo que tenía que escribir en el citado libro en relación con la catástrofe final. Los maestros no escriben más de lo que tienen que escribir. No hablan más ni menos de lo que tienen que hablar. Y el problema es que nosotros hablamos con una ligereza y todavía nos la damos de iluminados y nos apropiamos de las actitudes como que fuéramos el maestro y hasta lo superamos a él en consejos y en sapiencia. Y realmente eso es vergonzoso. Sigue diciendo el maestro, no me explico, no entiendo por qué motivo están exagerando los hermanos estas cosas y llevándolas a un estado tan alarmante. En el libro La doctrina secreta de Anáhuac no refuté a Nostradamus, pero sí afirmé en forma enfática que el día ni la hora nadie la sabe, ni el Hijo, ni aún los ángeles del cielo, como dicen las Sagradas Escrituras, sino el Padre. Ahí está nuestro error. Nosotros queremos encontrar explicaciones que justifiquen lo que el morbo de los yoes quieren explotar. Y a veces nos las damos de iluminados y sin autorización de nadie, porque nadie nos ha dado permiso, hasta superamos y le corregimos la plana al venerable maestro. Y mis palabras no son para provocar a nadie. Estoy aclarándolo porque las preguntas están, las actitudes están, los acondicionamientos están y las falsedades también están. Porque lamentablemente, sin ninguna ética gnóstica de ningún tipo, se está tergiversando también las enseñanzas del bendito Maestro Samael, no digamos las enseñanzas del adorable Salvador del mundo. Le preguntan otra vez al maestro, maestro, llegado el momento de la catástrofe final, ¿en qué forma? ¿Cómo serán salvados los selectos que se encuentran diseminados por los diferentes sitios de la tierra? El maestro entonces responde, con el mayor gusto daremos respuesta a esta interesante pregunta de CE. Son las iniciales del que hizo la pregunta. En estos precisos momentos, el Ejército de Salvación Mundial avanza poderoso en toda la América. Ya nuestro movimiento resplandece glorioso en todo el hemisferio occidental. Posteriormente tendremos que llevar la gnosis a Europa para establecer fuertemente el movimiento gnóstico en aquel gran continente. Un poco más tarde en el tiempo, avanzaremos sobre el Asia y allí se dice que es donde nuestro movimiento llegará a su apogeo, a su máximo esplendor. Cuando esto se haya cumplido, me tocará internarme en el país del Tíbet. Por aquella época, el Dalai Lama habrá vuelto a su trono y los chinos comunistas habrán abandonado tal país. Esto es una referencia histórica interesante. Esto todavía no ha sucedido. Y es bueno que lo puntualicemos porque
A veces nosotros afirmamos cosas sin conocimiento y el maestro incluso da señales de lo que puede estar pasando en la historia en el momento en que precisamente se van a dar los eventos. Y dice, cumpliré cierta misión secreta en el Tíbet y luego definitivamente avanzaré hacia Agarthy. Será en las tierras de Jinas, en la cuarta vertical, donde por algún tiempo viviré en compañía de muchos iniciados en vísperas del cataclismo final, que entiendo será en el siglo entrante después del año 2000. Miren qué interesante. Un grupo de hermanos lamas adeptos de la fraternidad de la luz interior abandonaremos nuevamente aquellas sagradas tierras orientales para venir hacia el mundo occidental. Entonces no vendremos ya escribiendo libros ni dictando conferencias, sino buscando a los que estén autorrealizados, o por lo menos a aquellos que hayan disuelto siquiera el 50% del ego, siquiera eso. Esos serán los electos. Nosotros sabremos perfectísimamente cómo reencontrarles en la tierra. No necesitamos de sus señas postales o domiciliarias y secretamente nos los llevaremos hasta la isla de Promisión. Ni más ni menos los que hayan disuelto el 50% del ego. Quienes piensan que no hay cómo deshacerse del ego y que como si yo no me he deshecho de él, no lo voy a recomendar ni exigir a nadie más, está en contradicción con la enseñanza del maestro. Es como si hubiera otra gnosis. Y no es así. Ya han habido otros en el pasado que hasta se proclamaron maestros diciendo que era imposible eliminar el yo psicológico. Que era imposible. Y hasta crearon otra logia blanca, no sé cómo lo hicieron. Una logia blanca de fantasía, porque no es la verdadera. En la nueva edad no se admitirá a nadie que tenga ego. En la nueva edad no se admitirá a nadie que tenga ego. Cuando el núcleo de selectos se establezca en tierras nuevas, ya habrá disuelto el ego y aquellos que tomen cuerpo entre el cuerpo selecto estarán desprovistos de ego. Está prohibido en la nueva edad darle cuerpo a quienes tengan ego. Si una persona tuviese ego en la futura edad de oro, esa persona acabaría con la edad de oro, dañaría a todos, perjudicaría gravemente. Eso es lo que puedo contestar en estos instantes. Valoren ustedes entonces en qué nivel están las personas que piensan que no hay que morir en el ego, que es difícil, que es imposible y que yo no lo hago obligatorio porque de todos modos yo tampoco lo estoy haciendo. No, señor. En la nueva edad no se admitirá a nadie que tenga ego. Y si hay una tan siquiera con ego en la edad de oro, va a dañar toda la edad de oro. Sobre la pregunta sobre los extraterrestres, estudiante, existen ciertas tendencias y corrientes ahorita a investigar los fenómenos de los objetos voladores no identificados, los ovnis, platillos voladores, etc. Indudablemente que ya es innegable la presencia de naves cósmicas en diferentes partes del mundo. Ya han sido visibles, han sido retratadas y algunos personeros guías de algunas organizaciones dicen haber estado a bordo de esas naves. Esto fue, creo yo, allá por los 70 con el maestro Samael, en donde ya se hablaba de la presencia de los extraterrestres. Y quiero recordarles que en este 2023, en este día 7 de agosto de 2023,
hará un par de semanas se reconoció en todos los medios de comunicación que miembros del ejército norteamericano tenían restos de naves espaciales extraterrestres y restos también biológicos o de cuerpos de extraterrestres. Fíjense qué interesante. Estamos en un momento histórico. Y entonces dice el maestro Samael, sigue diciendo el estudiante. Pero lo más importante es que algunos creen, esto lo dice el estudiante al maestro, que teniendo contacto telepático, según ellos, con estas naves cósmicas y con sus tripulantes, significa de hecho ya la salvación para ellos, porque serán salvados, serán sacados en estas naves hacia otros mundos, hacia otros planetas por estos amigos del espacio, sin ningún otro tipo de trabajo en sí mismos, ni de morir, ni del sacrificio. ¿Cree usted, maestro, realmente que podrán ser salvados por estos hermanos de otros planetas las personas que no han trabajado sobre sí mismos y que simplemente tengan contacto telepático con los miembros de estas naves? Tengo que aceptar que esta pregunta es interesantísima, porque yo conozco muchísimas personas que han pagado muchísimo dinero asistiendo a estos retiros, avistamientos, conferencias, congresos, actividades, y que tienen contactos telepáticos y que ya hasta les dieron ciertas indicaciones, etcétera, etcétera, y no tienen ningún requisito. O sea, no es necesario trabajar en uno mismo. Debo de aceptar que esta pregunta de este estudiante es muy importante y muy buena pregunta. Y el maestro Samael entonces le contesta: bueno, yo creo que todo cuesta en la vida, ¿no? Que nada se nos da de regalado. Oigan bien esto. Cuando los extraterrestres se llevan a alguien, este es selecto. Obviamente, si en la presente existencia no ha hecho algún trabajo sobre sí mismo, en pasadas existencias sí lo ha hecho, y así es como la semilla es seleccionada. La verdad es que estas palabras del maestro dan mucho. Por un lado, las personas cuestionando la importancia del trabajo sobre sí mismo. Y es que el maestro en otras obras dice que con qué facilidad las personas se fascinan con otras doctrinas, con otras enseñanzas, y como el ego es astuto, nos hace creer, no, mejor me voy a ir a estudiar XY situación, XY yoga, XY esoterismo, me voy a hacer de una fraternidad, bueno, de cualquier tipo, porque allá no me exigen morir en los defectos. Y la verdad es que nadie nos exige morir en los defectos. Nosotros mismos deberíamos de exigirnos, porque nosotros no podemos estar bien preparados si nosotros mismos andamos mal psicológicamente. Andamos manipulando a las personas, vendiendo autoimagen, vendiendo culto a la personalidad, regalando nuestras enseñanzas como que fueran mejor que las enseñanzas del venerable Maestro Jesús de Nazaret o del venerable Maestro Samael Aumbeor, desvirtuando su enseñanza, tergiversándola, manipulándola y volteándosela a su favor. Hermanos, estamos en una hora crucial, en una hora sumamente importante. Y es bueno que reflexionemos, que meditemos, que practiquemos, que seamos sinceros con nosotros mismos. No nos debe de costar decir con todo respeto y con mucha veneración que debemos de respetar a los hermanos y no hacerles creer que somos más de lo que realmente somos. Nosotros somos obreros, somos empleados de la logia blanca.
Como decía el maestro Samael en cierta ocasión, soy un recadero, soy un cartero entregando un mensaje. Miren qué bonita la humildad del maestro. A nosotros nos da pena tener que admitir que el yo psicológico, ahí está, vivito y coleando. Pero la lucha, eso es lo que nos fortalece, la práctica, la sinceridad en estos estudios, en esta sagrada doctrina. Nosotros no estamos invitando a nadie a debatir, ni estamos desacreditando a nadie. Nosotros no estamos en contra de nadie, pero sí estamos ayudando a que la enseñanza gnóstica samaeliana se dé como se debe de dar, con las obras del maestro en las manos. Practicar, no desmayéis. Por favor os ruego, practicar. Es urgente que practiquéis para que podáis ver, tocar y palpar las realidades de los mundos superiores. Hay que dejar las teorías, ir al grano, a los hechos, a la práctica, mis caros hermanos, a la práctica, repito, a la práctica. La mayor parte de los hermanos han perdido el tiempo, teorizando, y nada más que teorizando. Enormes, inmensas bibliotecas. ¿Para qué? Millones de volúmenes. Y sin embargo los pobres estudiantes no tienen facultades, no saben viajar en cuerpo astral, nunca han hablado con un maestro, no han podido jamás conversar con un Elohim cara a cara. Eso es muy triste el estado en que se encuentran. Cabezas llenas de teorías y de confusión, eso es todo. Es necesario que vosotros seáis prácticos, mis caros hermanos. La teoría, no, es perdera de tiempo inútil. Ser prácticos, tener mucha fe, no os canséis con estos ejercicios que os hemos dado. Sabed que yo, Samael aún Beor, soy vuestro avatar, soy vuestro Buda Maitreya. He descendido de los mundos superiores para enseñaros, para ayudaros. Estoy con vosotros, invocadme cuando vosotros me necesitéis. Ningún trabajo os cuesta a vosotros. Concentraros intensamente en mí e invocarme. Podéis invocarme mentalmente, que yo concurriré a vuestro llamado para ayudaros intensamente. Estoy dispuesto a ayudaros, quiero despertaros, quiero iluminaros. ¿Entendido? Saber que yo no he descendido de los planos superiores para perder el tiempo. Yo descendí para ayudaros. Descendí de los mundos superiores para trabajar con vosotros, para serviros. Soy vuestro amigo, vuestro verdadero hermano, que os aprecio con todo el corazón. Es necesario que vosotros tengáis toda la fe en mí. Estas enseñanzas que estáis recibiendo vosotros se difundirán por toda la faz de la tierra, hermanos. Ha llegado la hora en que nosotros debemos lanzarnos a la lucha con estas enseñanzas. Ha llegado la hora en que nosotros debemos preocuparnos por conocernos a sí mismos profundamente, terriblemente, hondamente. ¿Entendido? No estáis solos. No estáis solos, repito. Estoy yo con vosotros en espíritu y en verdad. Que lo oigan los siglos, que lo escuchen las edades. Estoy con vosotros en espíritu y en verdad. Estoy muy cerca de vosotros. Cada vez que vosotros pensáis en mí, yo estoy con vosotros. Y estaré con vosotros, hermanos míos, hasta la consumación de los siglos. Continuad adelante, con valor, con voluntad, con tenacidad.